Buenas noches, hermanos, familia, amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestros miércoles de Romanos, que prontamente se van a convertir en jueves de Romanos, como se los voy a estar compartiendo más adelante, ya que estén todos conectados. Y bueno, pues algunas personas la semana pasada estaban esperando el estudio y no vieron el aviso que yo puse. Cuando entren y ven que son ya las 8:05 y le dieron a actualizar y no se ve la transmisión en vivo, pues bueno, chequen ahí en la página de Facebook, un poquito más abajo, en la última o en las últimas publicaciones. Y ahí seguramente pues se encontrarán cuando hay algún aviso que a lo mejor no vieron. Recuerden que el hecho de que tú sigas una página en Facebook no significa que vas a ver absolutamente todo lo que esa página publique. Hay varios factores, ¿no? Si por ejemplo yo ahorita lanzo una publicación y hay personas que se conectan dentro de 30 minutos y la publicación ha estado siendo comentada, te va a aparecer ahí en tu, le llaman, no me acuerdo cómo se llama, pero toda esta barra donde van apareciendo las publicaciones, ¿verdad? Pero si alguien entra mañana en la noche y la publicación el día de mañana ya no tuvo comentarios, pues bueno, se deja de publicar, digamos que deja de tener difusión y entonces tú no la vas a ver. Esto es bien importante y mucha gente no lo sabe. Entonces, cuando tú entres algún miércoles o a cualquiera de las reuniones de nosotros, ¿verdad? De nuestras redes sociales de Vida Nueva para el Mundo, y ves que no está el estudio que suele estar, chécalo un poquito más abajo en las últimas publicaciones. Y ahí es donde yo la semana pasada les comentaba de la nueva dinámica que tendríamos a partir de esta semana. Ahorita estoy como que con mi mente dividida y no en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? No como este hombre de doble ánimo, sino que muy emocionado porque justamente en este instante en Vida Nueva para el Mundo Metepec estamos reanudando después de más de un año nuestras reuniones presenciales. Y la verdad que moría de ganas de estar ahí. De hecho llegué a pensar, dije, me voy, estoy ahí de 7 a 8 en el tiempo de la alabanza, de la oración, y luego me busco un cuarto y me encierro y transmito Romanos. Pero el ruido muchas veces, pues bueno, se filtra y no iba a ser conveniente. Y llegué a pensar en avisarles del cambio que tendremos, porque Romanos a partir de la próxima semana va a ser ahora los jueves, justamente para que no choquen estas dos actividades. Pero por la misma razón de que muchos no checan las publicaciones, dije, no, se van a ir con la finta, van a entrar, otra vez no lo van a ver. Van a pensar que ya fue el rapto, que se quedaron, se van a espantar. Así que mejor nos conectamos hoy de nuevo. Y las 2 semanas pasadas no tuvimos nuestra reunión, Semana Santa y Pascua. Les avisamos que no iba a haber la transmisión en vivo y por eso hoy quise tenerla el miércoles, pero les voy adelantando de una vez. Al final lo voy a recordar que a partir de la próxima semana este estudio se va a transmitir en vivo, mismo tema, misma serie, mismo fondo espantoso que tenemos aquí. Como les he dicho, podría ser mucho más bonito. Tenemos en Vida Nueva para el Mundo Metepec, yo le digo el cuarto verde, pero se llama ciclorama, es el título técnico, ¿verdad? Donde podría poner fondos padrísimos, pero no hay nada como transmitir en vivo. Al menos yo me siento un poco más conectado con ustedes. Siento raro cuando le estás predicando a una cámara y no hay nadie. Y bueno, tienes que mentalizarte mucho a hacerte a la idea de que después alguien va a estar escuchando ese mensaje, pero no hay nada como tener a la persona presencialmente y si no, cuando menos, saber que ahí está, ¿no? A lo mejor medio distraída, algunos seguramente dando el avión y lo que sea, pero al menos ahí están. En fin, bienvenidos a que es el último, lo digo entre comillas, no porque ya acabe, sino porque ahora va a ser los jueves, miércoles de Romanos. Es una prueba que vamos a hacer. Si funciona, sí lo dejaremos y si no, probablemente después regresaremos. Pero yo quiero que no choquen nuestros horarios. Entonces, repito, ya para entrar a nuestro estudio, si tú vives en Toluca, Metepec o los alrededores, a partir de hoy y de hoy en adelante, todos los miércoles tendremos de 7 a 8 un tiempo de oración y de alabanza en familia. Si tienes alguna necesidad, puedes ir ahí con total libertad y confianza. Serán tiempos bien bonitos, con un poco más de, pues valga la redundancia, de tiempo, de libertad por lo mismo, ¿verdad? Sin tener como los domingos, pues la presión de que viene el segundo o el tercer servicio encima y que eso no nos permite extendernos tanto. Y tendremos de 8 a 9 la reunión. Ya les estaremos confirmando, depende mucho de cómo se den las cosas el día de hoy. Si estaremos separándonos para dar mensajes específicos a hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas,
o si por la llamada sana distancia, depende si asisten muchas personas y no podemos en diferentes salones ubicarlos manteniendo la sana distancia, tendríamos que dejarlo como una reunión familiar, teniendo temas familiares, pero juntos en el auditorio hasta que aumente un poco la capacidad del aforo que tenemos permitido. Eso se los estaremos avisando. Lo que es un hecho es que hoy reanudamos con nuestras reuniones presenciales. El viernes también tendremos de 7:30 a 8 el tiempo de alabanza, todos en familia, y a las 8 nos separamos. Se quedan en el auditorio los jóvenes y nos vamos a uno de los salones, los matrimonios. Ahí los esperamos. Estaremos compartiendo los viernes el pastor Josh y un servidor. Quizá algunos de los líderes de matrimonios, y estaremos procurando transmitir esas reuniones en vivo. Las reuniones de los miércoles no se van a transmitir en vivo, no hablo de esta de Romanos, sino la que hoy comenzamos en la congregación. Se van a grabar y cuando termine la serie se va a subir a nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque la idea pues no es tener más estudios en línea, sino más bien ya tener actividad presencial. Entonces, si se las mandamos en línea, pues muchos van a seguirlas viendo en línea y no van a querer ir. Entonces, la idea es que ya volvamos a empezar a congregarnos también entre semana. Y por supuesto aquellos que en verdad no pueden y que luego quieran escuchar esos mensajes, los estaremos después subiendo. Únicamente con esta reunión, porque es una reunión que se está reanudando, que no se estaba transmitiendo en línea. Todo lo demás que transmitíamos en línea, no se preocupen, vamos a respetar. Sabemos y entendemos que hay mucha gente que a partir de la cuarentena se comenzó a discipular de esta forma, que vive en otras ciudades, incluso en otros países, y no vamos a afectarles. Nuestra programación no va a cambiar, únicamente lo que agreguemos probablemente no se transmita en ese momento, sino después, pero se los iremos avisando. Me voy a acercar nada más para desactivar la opción de ver los comentarios al momento que los emiten. Al final, como ya saben, siempre los leo todos. Por cierto, luego hay algunos hermanos que mandan ahí como literal 200 emojis seguidos. Entonces, no se pasen de rosca, mis hermanos. con uno ya quedó bien claro, ¿verdad? Pero algunos cada 30 segundos están mandando un emoji de amén, aleluya, gloria a Dios, y caritas felices, y caritas más felices, y caritas mucho más felices. Entonces, pues bueno, eso también a los demás, yo me los aviento todos sin problema, ¿no? Pero luego la gente cuando los quiere leer, pues sí, los satura un poquito. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Dile ahí en tu lugar conmigo: Señor, te doy gracias porque tú me permites estar nuevamente conectado. Señor, no presente físicamente en algún lugar, pero sí unidos en un mismo espíritu. Gracias porque en este momento también en diferentes congregaciones de Vida Nueva, incluyendo Metepec, estamos reanudando servicios presenciales entre semana. Pedimos que sean de bendición, Señor, que tú también hables ahí a las personas que han asistido y que pueda ser un tiempo de gran bendición, tanto a los que están reunidos presencialmente como a los que estamos en línea. Ponemos este tiempo en tus manos, pedimos tu dirección, Señor, que esta palabra, que ha sido, bueno, al menos el último mensaje donde se nos habla del abuso de la gracia que a veces se da, bastante confrontador, que sea confrontador, pero para edificación, no para condenación, Señor. Que recordemos que la tristeza que tú produces no es como la del mundo que lleva a la depresión, sino que la tuya edifica porque nos lleva a cambiar nuestra forma de pensar conforme a tu voluntad, a lo cual llamamos arrepentimiento. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, bienvenidos nuevamente a los que se van conectando. Vamos a donde nos quedamos hace un par de semanas. Semana Santa no tuvimos estudio. Yo estoy a puntito de transmitir. Se me había olvidado, yo no sé ni en qué día del mes vivo. Desde que inició la cuarentena, casi todos los días son lo mismo. Al tener tanto en línea, ¿verdad? Pues de repente pierdes un poquito como esa noción de qué día exactamente es. Y me dice mi esposa, no, pues es Semana Santa, y yo no tenía problema en transmitir, pero pues mucha gente sale, ¿no? Y el problema es que aquellos que sí están siguiendo semana a semana, pues se pueden llegar a perder. En fin, pues vamos a Romanos capítulo 6, el último estudio. Comenzamos a estudiar este pasaje que es una continuación, o podemos llamarle un paréntesis de aquello con lo cual Pablo cierra el capítulo 5. El capítulo 5
termina siendo una comparación de Adán y Cristo. Vimos un par de mensajes al respecto de la condenación que entró por Adán, de la vida eterna que entró por Jesucristo, de la muerte que entró por Adán, del perdón que entró por Jesús, del pecado que entró por Adán, de la gracia que entró por Jesús. Y la Biblia termina diciendo en el versículo 20 que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que así como por el pecado reinó la muerte, por la gracia reina la justicia, o la gracia reine por la justicia, más bien para vida eterna mediante Jesús, Señor nuestro. Una vez que Pablo concluye esto, continúa, y este es el peligro de no seguir estudiando a veces la Biblia, de creer que como ya acabó un capítulo o un subtema, pues entonces hasta ahí terminó la historia, la enseñanza, y muchas veces hay una continuación con cosas que son interesantísimas y que son parte de la misma línea de enseñanza, y es justo aquí lo que sucede. El problema es que mucha gente llega hasta el capítulo 5, ¿verdad? Y es muy común escuchar pues que se enfatiza que como abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia, pues casi podemos pecar y no pasa nada porque es mayor la gracia que el pecado. Y una cosa es que sea mayor en el sentido que cubre nuestros pecados y estamos arrepentidos. Otra cosa es que de forma premeditada, voluntaria, sistemática y permanente, yo utilice la gracia como una licencia para pecar. De ahí que Pablo dice, ¿qué pues diremos? Esto ya lo explicamos, no crean que estoy confundido. Estoy solamente poniendo en contexto para que recordemos dónde estamos. ¿Qué pues diremos? Romanos 6, versículo 1. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Luego continúa hablando de cómo no solamente nos identificamos con Jesús en su resurrección, sino también en su muerte. Esto sucede a través del bautismo, que es un evento simbólico, no es requisito para salvación. Quiero aclararlo porque es bien importante, ¿verdad? Si tú en esta cuarentena viniste a Cristo y estás preocupado porque no te has bautizado, no te preocupes, la salvación no es por obras, según Efesios 2, del 8 al 10. Entonces, si el bautismo fuera requisito para ser salvo, estaríamos hablando de una obra para salvación. Y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Sería absurdo que una persona en verdad se arrepintió y que llegue al cielo y que le diga, Señor, pues te arrepentiste, pero no te remojaste. Así que vámonos a la condenación eterna. Señor, pero cambió mi corazón y me atropellaron camino al día del bautizo. Pues ni modo, ¿para qué no tienes más cuidado, brother? ¿No? Si el bautizo fuera requisito para salvación, andaríamos los pastores todo el tiempo con un alberca inflable cargando aquí en los hombros para que en cuanto alguien se arrepienta, vámonos, ¿verdad? Sumérgete y de una vez. Pero es solamente un testimonio público de nuestra fe, que de forma simbólica representa al ser sumergido mi identificación con la muerte de Jesús. Ahí mi viejo hombre, ese desgraciado que no quería saber de Dios, queda sepultado, y cuando salgo del agua es un simbolismo o una representación simbólica de que así como Cristo resucitó, yo estoy naciendo de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Siempre que bautizamos hay hermanos que si no lo hemos muy arrepentido, los dejamos ahí 2 minutos bajo el agua para que se arrepientan. Entonces, no podemos solamente querernos identificar con su resurrección sin identificarnos con su muerte. Y este es un problema severo de la iglesia moderna que enfatiza tanto en una cosa que descuida la otra. Y algo que ha caracterizado esto que llevamos de Romanos hasta ahora, pues es el tener cuidado con tener una doctrina equilibrada y no irnos ni al extremo del legalismo y querer imponerle a la gente que cambie para que se acerque a Dios, ni al extremo del libertinaje y abusar de la gracia y enseñar que como Cristo nos ama y murió por nosotros, pues tú puedes seguir pecando y no pasa nada, ¿verdad? He dicho como 256 veces en este estudio, y esta es la número 257, que les he dicho que es verdad que puedo acercarme a Dios así como estoy. Un extremo sería decirle a la gente, cambia para acercarte, lo cual no es correcto. Pero otro extremo es, ok, acércate y así quédate. No, así como estoy me acerco, pero no para quedarme igual, sino para ser transformado. Entonces Pablo aclara que el hecho de que haya sobreabundado la gracia más que lo que abundó del pecado, no nos da derecho de perseverar en el pecado. Y fue lo que vimos en el último mensaje, muertos al pecado, que te recomiendo muchísimo, pero te advierto que hay que usar casco, y hoy no es la excepción. Ni les avisé y me los agarré de bajada para que se les quite. Vamos a continuar leyendo. Y dice el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, todo esto ya lo vimos también, fue crucificado juntamente con él. Entonces yo no puedo ser el mismo antes.
Si yo soy exactamente el mismo de antes y no ha cambiado nada en mi vida más que el hecho que voy el domingo a la iglesia, pues no soy un nuevo hombre, soy el mismo pedazo de basura. Y una cosa que era antes, porque en Cristo por supuesto que ya no lo soy, y una cosa como lo veremos es que en Cristo tengamos luchas con nuestra carne, y otra cosa es que nuestra carne gobierne sobre nosotros. Y por eso es interesantísima la cronología de la enseñanza, y de aquí nos vamos a pasar al capítulo 7, donde justamente habla de esto, de la lucha contra la carne, y de cómo a veces lo que quiero no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y de ahí viene el capítulo 8 precioso, viviendo en el Espíritu, donde dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, y que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Entonces, todo esto que se nos describe acerca de nuestra carne no es sobretexto de tomarlo como ocasión para pecar y decir, pues es que es mi carne. No, sino para entender el problema, comprender la solución, que es la vida en el Espíritu, y entonces tendré luchas con mi carne. Y habrá días que a lo mejor no salga bien librado. Habrá momentos difíciles. El domingo les decía David, a pesar de que fue un gran hombre de Dios, hubo un tiempo que en su desánimo se fue con Aquis, rey de Gat, tierra de los filisteos. El hijo pródigo se fue de casa. Nabucodonosor también renegó de Dios. Sin embargo, son 3 ejemplos de personas que después volvieron en sí y regresaron de nuevo al Señor y le reconocieron. Entonces puede que haya cristianos que a lo mejor tengan algunos, y no estoy diciéndolo como justificando, sino que va a pasar que tengan alguna temporada de lucha con alguna situación, que a lo mejor están apartados como el hijo pródigo, que a lo mejor están confundidos como David, que se envanecieron como Nabucodonosor, pero el que es hijo y ha recibido el Espíritu Santo no se va a sentir cómodo, le va a doler, le va a pesar, va a estar triste y va a buscar ayuda y una respuesta y una solución hasta que pueda otra vez volver a vivir en victoria. Entonces lo aclaro para que tampoco digas, como fulano de tal tiene tanto tiempo que se apartó, seguro es porque nunca nació de nuevo, aleluya. Solamente Dios lo sabe. Entonces, claro, aquí viene esta duda de si podemos o no juzgar. Claro que podemos decir sus acciones no son correctas, pero de ahí a decir, este brother no es salvo, ya es un paso muy grande. Y ahí es donde la gente se pierde un poquito por no estudiar la Biblia. Alguna vez que enseñé Santiago que habla justamente de esto, lo aclaré punto por punto. Hoy no es el tema. El punto es que solamente Dios sabe, ¿verdad? Si alguien hubiera visto al hijo pródigo, con el legalismo que hoy muchos tienen, hubiera dicho, farsante, hipócrita, nunca nació de nuevo. Y no, seguía siendo hijo. Y la evidencia es que volvió a casa, pero estaba apartado. Entonces, cuando alguien es hijo, tarde o temprano va a volver a casa, se va a levantar. 7 veces cae el justo, cae, pero vuelve a levantarse porque Jehová sostiene su mano, porque nunca se suelta de la mano de Dios. Entonces puede haber temporadas donde tengamos alguna lucha, puede haber algunas caídas como la de Pedro y los 12 discípulos que le prometieron a Jesús en la última noche que no le iban a negar y ninguno fue capaz de cumplir con su palabra. Pero lo que Romanos nos empieza a enseñar es que eso es muy distinto a que nosotros no estemos teniendo un tiempo de lucha, sino a que estemos viviendo permanentemente en pecado, fuera de la voluntad de Dios y que no tengamos ningún problema con ello. Y esto es lo que no es correcto, porque mi viejo hombre, Romanos 6:6, fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. De hecho, ni te dije el título de esta noche, se me fue. Y es justamente miembros al servicio de... Y le puse puntos suspensivos de quién, para que tú termines la oración. Tú vas a decidir cómo se llama este tema, según lo que continuaremos estudiando. Miembros al servicio de Dios o al servicio del pecado. La Biblia dice que no sirvamos más al pecado. Que hace un sirviente o un siervo? Sirve, sigue las órdenes del amo. Entonces el pecado no puede ser mi amo, no puede ser la vida fuera de la voluntad de Dios, lo que me seduzca, me llame la atención, me ordene, me domine, me esclavice. Tiene que ser mi enemigo, y aun si estoy luchando con él, tengo que buscar la forma de romper esas cadenas, de no seguir esclavizado a él, porque Cristo ya me liberó. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él.
porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, versículo 11, y aquí es donde nos quedamos, también nosotros, dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Clave, versículo 12, no reine. Algún día lo vimos, que Primera de Juan, por ejemplo, decía, el que practica el pecado es del diablo. Y algunos podrían confundirse y decir, cualquier persona que pecó es del diablo. Pero ¿por qué ahí dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis? Un capítulo antes, Primera de Juan 1:7. Y si alguno hubiere pecado, Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice, esta cosa le escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y después dice que el que peca y practica el pecado es del diablo. Entonces pareciera ser que Juan es bipolar, o pareciera ser que no lo hemos entendido bien, porque hay una diferencia entre caer y luchar, como algún día lo vimos, con el pecado, y vivir practicando el pecado. Hay una gran diferencia en que tú estés pasando un tiempo difícil y buscaste ayuda y estás en consejería y estás leyendo la palabra y te recomendaron material. En Toluca tenemos grupos de ayuda para diferentes situaciones porque te duele y quieres salir. Y otra cosa es que dices, brother, desde que vine a Cristo, me dicen el porno loco en la escuela, soy bien adúltero, bien borracho, bien tranza, pero gloria a Dios, como Cristo murió por mí y pagó por mis pecados, pues sigo igual. Y hay gente bien cínica, que no puedes creer que sirvieron durante años, enseñaron la palabra durante años y vivieron una vida doble durante años. Entonces, esto es lo que no es correcto. Dice, no reine. No puede el pecado reinar sobre mi vida, gobernar sobre mi vida. Pues el pecado, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, que significa en sus deseos. Ni tampoco, versículo 13, presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, ojo, a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y qué increíble que concluye diciendo, el hecho de que no estés bajo la ley, sino bajo la gracia, no es motivo para pecar, sino todo lo contrario. La gracia no nos vino a esclavizar más. La gracia nos vino a hacer libres. Entonces, cuando alguien utiliza la gracia para predicar esclavitud del pecado, está cayendo en una contradicción. Y es el problema de no estudiar la Biblia y de que me quedé hasta el capítulo 5 y sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya, vamos a pecar porque es más grande la gracia. Brother, ¿qué Biblia leíste? ¿Hasta dónde te quedaste? Es el problema de la apatía en la iglesia, de que la gente no quiere estudiar, no se quiera discipular, de que se nos olvide que Jesús nos llamó a ser discípulos, no congregantes, ni oidores de sermones ahí al aire. Los mensajes dominicales son buenos y son útiles para todo tipo de personas, si tienen mucho tiempo en Cristo, si son nuevos, familia, etcétera. Pero son reuniones generales donde escuchamos una conferencia, pero independientemente de eso es importantísimo que todo cristiano, felicidades para ustedes que tienen ya meses siguiendo este y otros estudios, es importantísimo que un cristiano se discipule justamente para que no caiga en estos errores. Es importantísimo que estudiemos la Biblia sistemáticamente, desde que comienza una carta o un libro hasta que termina, capítulo a capítulo, versículo a versículo, porque es cuando dejamos que la Biblia se interprete a sí misma y evitamos caer en errores de nuestros pensamientos, de lo que nos han enseñado, porque dejamos que la Biblia hable por sí misma. Y aquí Pablo termina diciendo, ¿verdad? No puedes reinar porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el hecho de que ya no esté bajo la ley, sino bajo la gracia, no es pretexto para vivir en pecado, porque hablaríamos de salir de la esclavitud de la ley para pasar a la esclavitud del pecado. Entonces utilizaríamos la gracia simplemente para cambiar de tipo de esclavitud. Y Cristo no vino a hacernos esclavos del pecado, ni a dejarnos como esclavos de la ley, sino a hacernos libres y siervos o esclavos suyos, pero de una forma voluntaria. Es decir, que nosotros en agradecimiento, como lo hemos visto, al recibir su amor, le amamos. No es de que él agarre el látigo y paz, 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 porque dijo a sus discípulos,
Ya no les voy a llamar siervos, sino amigos. Entonces somos sus siervos, pero también sus hijos y también sus amigos. Les respetamos y les servimos, pero al mismo tiempo tenemos confianza y una relación. La Biblia dice, y esta es creo que la esencia de este mensaje: no reine el pecado en vuestros cuerpos. Añade, y no se enseñoreará. Señor es el que daba las órdenes, era el amo. Es lo que quiere decir. Yo puedo, y repito, no es que esté justificando, no suena ortodoxo y muchos lo pueden distorsionar y utilizarlo como pretexto para pecar. Pues como el pastor dijo que es normal, pues no pasa nada, ¿verdad? No, si tú piensas así, estás cayendo en un cinismo y no está el Espíritu Santo dentro de ti produciendo esa inconformidad y esa incomodidad. Entonces, cuando yo digo que vamos a llegar a caer, no es porque lo esté justificando, sino porque es lo que va a pasar. Porque leo en la última cena a 12 hombres que caminan con Jesús 3 años y medio prometiendo que ninguno le iba a negar y ninguno fue capaz de cumplir con su palabra. Y digo, si ellos no pudieron, quisiera creer que yo puedo, pues la verdad es que quién sabe. Entonces muchas veces, aunque no querramos, en un día que bajaste la guardia, en un día de desánimo, en un día de debilidad, tantito te enfermaste, dejaste de orar, de buscar de Dios por cualquier cosa, nuestra carne se fortalece, nuestro espíritu se debilita y entonces naturalmente vamos a volver a caer aunque no querramos en pecado. Pero el Hijo de Dios, insisto, le duele, le pesa, se acerca a Dios, cae, pero vuelve a levantarse porque Jehová sostiene su mano, es decir, no la deja de soltar. Dice, Señor, no me voy a apartar de ti. Ahora, la pregunta que revela, más allá de lo que podamos decir, a quién estamos sirviendo, o más bien, nosotros podemos decir, sí, no, yo sirvo a Dios y lo que tú quieras, pero aquí la Biblia es muy clara, ¿verdad? Y vamos a hacer una breve evaluación. A lo mejor nos tendremos que extender hacia la próxima semana, no lo sé. Pero aquí dice algo bien importante. Después de que menciona que no reine el pecado en nuestros cuerpos, dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado, sino preséntenlos como instrumentos de justicia. Entonces, aquí hay una clave que nos puede enseñar a quién estoy sirviendo. Y la pregunta es, ¿hacia qué lado de la balanza se inclina la respuesta a esta pregunta? ¿A qué amo sirven mis miembros? Porque es bien fácil decir, no, yo sirvo a Dios, soy hijo de Dios, siervo de Dios, no vivo en pecado, pero hay que recordar de entrada que pecado es errar en el blanco, cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios. No solo es hacer lo malo, también es dejar de hacer lo bueno. Siguiente pregunta, ¿qué estoy haciendo con mis miembros? Textualmente, cada parte de mi cuerpo, mis manos, mis pies, mi boca, mis ojos, mis oídos, ¿a quién están sirviendo más allá de lo que yo pueda decir? La Biblia nos da únicamente dos opciones. O se presentan como instrumentos de iniquidad o como instrumentos de justicia. ¿Estoy sirviendo a Dios o estoy sirviendo al diablo? La Biblia nunca ha tenido una postura intermedia. Hay cristianos que piensan que esta posición intermedia es correcta y yo estuve mucho tiempo en ese grupo. Yo decía, pues no soy tan malo como mis cuates, yo no me emborracho, no me drogo, no fornico, sí, no voy a la iglesia, no me congrego y no me disipulo y no alabo a Dios y no oro y no leo la Biblia, pero pues no estoy tan mal. Hasta que leo el mensaje de la iglesia a la Odisea en Apocalipsis y veo que le dice, no eres tibio ni caliente, no eres frío ni caliente, perdón, y dije, está hablando de mí, ¿qué va a decir? Te vomitaré de mi boca. Ups, no era la respuesta que imaginaba encontrar en la Biblia. Y tiempo después entendí por qué Dios dice, ojalá fueras frío. O sea, Dios no dice felicidades, dice, no, ojalá que te perdieras. Dice, ¿pero por qué? No es mejor que esté aquí como a medias, ¿no? Porque el frío, como el hijo pródigo y como Nabucodonosor, lo vimos hace rato, tarde o temprano volverán en sí y volverán al Padre, ardiendo por Él y agradecidos, y querrán servirle. El tibio, en cambio, puede desperdiciar toda su vida viviendo en la mediocridad, creyendo que estaba bien. Fue lo que le pasó a Israel en el desierto. 40 años dando vueltas en el desierto después de haber salido de Egipto. ¿Por qué? Porque no estoy en Egipto, que representa la esclavitud, pero tampoco tomaron Canaán. Y estaban tan cómodos en su desierto donde no les faltaba nada que nunca se incomodaron. En cambio, cuando estaban en Egipto, clamaban para que Dios los rescatara.
Entonces hay mucha gente que piensa que hay esta posición intermedia y no la hay. O sea, la Biblia describe que muchos la tienen, pero no es aprobada por Dios. Dios dice, prefiero que te pierdas para que algún día reacciones al volver en sí y te vuelvas a mí ardiendo con todo tu corazón, o que de una vez comiences a buscarme y amarme con todas tus fuerzas. Pero no es correcto, bíblicamente hablando, que Dios apruebe un estilo de vida en el que yo soy medio tibiezón, pero seguro Dios está contento porque no estoy perdido como los demás. Porque al contrario, esa vanidad de creer que estamos bien nos hace estar mal. Y esta fue mi perdición muchos años, paradójicamente, el no tenerla. O sea, yo pensaba que no estaba tan mal por no estar tan mal. Y estaba re mal por pensar que no estaba tan mal. Qué iluminación tan grande esta, ¿verdad? Algunos se quedaron pensando cómo iba. Yo pensaba que no estaba tan mal por no estar tan mal. Estaba re mal. Y así está mucha gente. No se ha dado cuenta que está perdida porque piensa que no está perdida. Es una gran paradoja, pero así sucede. Tan cómodos en su tibieza que no se dan cuenta de la realidad. Y Jesús dijo, no. El que no es conmigo, contra mí es. Ojo, no es de que, pues ahí estoy a medias, ¿no? Como algunos dicen, ni para Dios ni para el diablo. Esto no es correcto. Y el que no recoge conmigo, Lucas 11:23, desparrama. ¿No te convence? Añádele Mateo capítulo 7. Que mucha gente lo separa como si fueran varios sermones y no se da cuenta que es uno solo con diferentes ejemplos. Y el sermón tiene como finalidad enseñarnos que solamente hay de dos sopas, con Dios o sin Dios. Vida eterna, condenación eterna, bendición o perdición. Y Jesús habla de dos árboles, bueno y malo, de dos puertas, estrecha y ancha, una que lleva a la perdición, otra que lleva a la vida eterna, de dos caminos, ancho y estrecho, uno que lleva a la perdición y otro que lleva a la vida. Habla de dos tipos de casas, la casa sobre la roca, la casa sobre la arena, la que permanece firme, la que es destruida. Te das cuenta que en un mismo sermón utiliza 4 ejemplos para decir, señores, solo hay 2 caminos, 2 puertas, 2 árboles, 2 casas. La pregunta hoy es, ¿cuál es la tuya? Uy, 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 ay, ay, ay. ¿Es la que está edificada sobre la roca? ¿Es el buen árbol que da buen fruto? No hay tal cosa como que, pues está medio seco el árbol, pero no está muerto. Ahí tiene 2, 3 hojitas. A los árboles que daban hojas, pero no frutos. Jesús los maldijo. Entonces, como hijo de Dios, tengo que entender, vivir en pecado no es solo vivir haciendo lo malo. Cuando yo vivo sin fruto, dado a que etimológicamente pecado es estar fuera de la voluntad de Dios, una vida sin fruto es una vida en pecado. Dios quiere que yo dé fruto. Y vuelvo a preguntar, para sacarnos quizá de un autoengaño, ¿a quién están sirviendo mis miembros? ¿Para qué los estoy usando? Isaías 59 da un resumen de cómo a veces, y en este caso fue el pueblo de Israel, se apartó y sus miembros fueron instrumentos de iniquidad. Y vamos a leerlo y vamos a hacer el contraste con otros pasajes de la Biblia que nos enseñan para qué tienen que ser usados nuestros miembros. Si hiciéramos un estudio exhaustivo, podríamos hablar temas enteros de los ojos, de la boca, de los oídos, de las manos, de los pies. Mi intención es solamente hacer un muy breve análisis con puntos de comparación en la balanza, según lo que la Biblia dice. ¿Está reinando el pecado? Puedo decir no, ok, preguntémonos, ¿para qué estoy usando mis miembros según la Biblia? Y ahí tengo la respuesta. Porque a lo mejor efectivamente no estoy haciendo lo malo con ellos, pero tampoco lo bueno. Y esa es una forma en la que permitimos que el pecado reine en nuestras vidas, cuando entendemos lo que significa el término pecado. Isaías 59, versículo 1, vamos a ir leyendo. Dice, he aquí, y justamente se subtitula Confesión del pecado de Israel. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, el Señor siempre va a estar ahí, ¿verdad? Pero vuestras iniquidades, dice versículo 2, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No es Dios el que
nos abandona. Nosotros somos quienes le damos la espalda. El padre no corrió al hijo pródigo, el hijo pródigo es el que se fue. Papá siempre va a estar ahí, uno es el que se va de casa. La nube nunca se apartó del tabernáculo, del campamento de Israel en el desierto, a pesar de su incredulidad, ahí siempre estuvo. Si alguien se apartaba y no tenía esa protección en el día del calor que brindaba la nube, en la noche del frío que brindaba la columna de fuego, si no tenía el maná, la carne, el agua que había en el campamento, no podía decir Dios, ¿por qué me abandonaste? No, yo ahí he estado, tú eres el que se apartó. Pero si alzas tus ojos, la nube sigue estando a lo lejos y tú sabes cuál es el camino a casa. Y lo mismo te digo esta noche, hay cosas que a lo mejor están mal y que el pecado ha venido a fastidiar y no es que Dios dijo para que se te quita y te van estas cosas, ¿verdad? Simplemente es el resultado de alejarnos del campamento, pero puedes alzar tus ojos y ver que la nube sigue levantada y que ahí está la presencia de Dios esperándote. Tú sabes cuál es el camino para entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro que quizá necesitas. Entonces son las iniquidades, nuestros pecados, los que hicieron división, dice, entre ustedes y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué muchas veces rompemos esta relación con Dios y no vivimos una vida de bendición? Porque empezamos a usar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Y esto que justamente menciona Romanos ya existía desde antes, siempre ha existido. Y aquí comienza a describir punto por punto cómo el pueblo con sus miembros comenzó a actuar fuera de la voluntad de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos. Dice, ¿por qué? Porque sus manos están contaminadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios pronuncian mentira. Dice, habla maldad vuestra lengua. Vamos a ir punto por punto para no perdernos. Lo primero que dice es nuestras manos, o dice sus manos estaban contaminadas de sangre. Con sus manos mataban, robaban y ofrecían holocausto a otros ídolos. ¿Qué estamos haciendo con nuestras manos? Pablo nos enseñó, por ejemplo, contraste, Hechos 20, 34 al 36, que aunque él como apóstol tenía derecho de vivir del evangelio muchas veces para hacer testimonio o cuando hubo necesidad, él dice, y para lo que me ha sido necesario, estas manos me han servido. Y yo les he enseñado que trabajando sosegadamente, cada uno coma su propio pan. Bueno, esto se lo dijo a los tesalonicenses, yo estoy confundiendo aquí, ¿verdad? Que cada uno trabajando sosegadamente coma y que así se debe ayudar a los necesitados, porque es más bienaventurado dar que recibir. Vemos desde que Dios pone a Adán en el huerto del Edén, que le dice, lo vas a labrar y lo vas a guardar. Con sus manos iba a trabajar. Vemos a este hombre encargado de hacer todo el mobiliario del tabernáculo, ya me vino su nombre, Bezalel, al que Dios le dio pues ¿cómo le podemos llamar? Una capacidad especial, para un don especial para trabajar con piedra y con bronce y con hierro, etcétera, con la obra de sus manos. Entonces, para eso son nuestras manos, para poderlas levantar y adorar a Dios, para poder bendecirle, para poder trabajar, para poder hacer lo que Él nos ha mandado hacer. La pregunta es, ¿para qué las estamos utilizando? A lo mejor hay gente que dice, no, hombre, yo jamás he derramado sangre con ellas. Bueno, a lo mejor no has derramado sangre, pero en ese entonces, iba a agarrar mi teléfono de aquí, pero no lo tengo enfrente de mí. Estoy grabando con él, no lo puedo tomar y no tengo por aquí algún aparato que lo pueda disimular. Pero creo que tú sabes a lo que voy. Estas manos que Dios te dio para trabajar, para lavarle, a lo mejor no han sido utilizadas para asesinar, para acuchillar, para golpear. Quizás sí, y también tienes que arrepentirte si es el caso, ¿verdad? Hay casos de hombres golpeadores en matrimonios cristianos. Y la pregunta es, con estas manos que el domingo alabas, entre semana le impones manos a tu mujer, semejante hipócrita, cobarde además de todo. No, hay hermanos que a veces los hemos enfrentado y se creían muy hombrecitos, ¿verdad? Y a ver, cobarde, que se ponga con uno de su tamaño. Entonces, no puedes utilizar tus manos para amenazar, para alzarlas, para señalar, para golpear, para robar, para matar. Y puede que muchos digan, no, yo jamás las he utilizado para eso. Pero hay mucha gente
las tiene todo el día en un aparato, en una tableta. Y no estoy diciendo que sea pecado, pero cuando eso te está esclavizando a tal grado que por pasártela con los juegos, con los videojuegos, con los mensajes, con las redes, no tienes tiempo para buscar a Dios, para pasar tiempo con tu familia, para cuidar tu salud, ni siquiera para comer bien, porque todo el tiempo estás esclavizado, estás viviendo en pecado. No estás cayendo, lo estás practicando. La Biblia dice, y lo vimos hace rato, no reine el pecado en tus cuerpos y está reinando en tu vida. Está gobernando porque estás todo el día con el teléfono. La Kaiser Family Foundation dice que los jóvenes hispanos pasan aproximadamente 13 horas al día en los diferentes medios de comunicación y utilizando aparatos electrónicos. Obviamente lo tienes que utilizar para trabajar. Yo uso mucho mi teléfono, el WhatsApp lo utilizo muchísimo para trabajo, aunque no lo creas. Si por eso de repente no les contesto algunos mensajes, es porque no tienen idea de cómo está saturado de mensajes, porque tengo como unos 2000 contactos ahí. Yo a todo mundo le doy mi teléfono. A veces me arrepiento y me dan ganas de aventarlo contra la pared, pero ya lo hice y ni modo. Si le dije a muchos que sí, ya no le puedo decir a uno que no. Y les he dicho, si de repente pasa un día y no te contesté, en vez de blasfemar en contra mía, mándame un emoji para que el mensaje suba, ¿verdad? Y de preferencia, pues que sea para algo que en verdad lo amerita, porque a veces, pastor, ¿cómo está? No respondo esos mensajes, no lo utilizo para chatear. Porque, ¿qué cuenta? No cuento nada. Yo me resistí durante años al WhatsApp justamente por esto. Y me acuerdo que no quería, pero siempre se me acababa el saldo como 10 días antes. Y tenía que ponerle más, entonces dije, no, sí voy a sacar el WhatsApp. Y entonces ya no se me acaba el saldo y además es mucho más fácil para difundir pues todos los avisos de la congregación, para la comunicación, los grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se entiende que hay cosas que tengas que ver de trabajo, pero hay horarios para trabajar. Mi hermano, no puede ser que ya estás en casa comiendo con tu familia y sigas ahí con el teléfono. Que estés joven con tus papás y sigas con el teléfono. Que está la noche la familia reunida y sigas con el teléfono. Es una forma de pecar y estás reinando en tu cuerpo y estás utilizando tus manos como instrumentos de iniquidad. De una iniquidad distinta a la que narra Isaías 59 y no menciona esta porque no existía. Pero sí dice la Biblia, y no reine el pecado en vuestros miembros. Si tú buscas Filipenses capítulo 4 del 7 al 8, que es el que nos manda no afanarnos y presentar todas las peticiones delante de Dios. En el versículo 8 en adelante dice, por lo demás, hermanos, en todo lo puro, lo honesto, lo amable, lo que es digno de virtud, en lo que haya alabanza alguna, etcétera, en esto pensad. Dios me manda mantenerme ocupado en cosas que traigan este tipo de pensamientos. Pregunta, ¿qué tipo de pensamientos trae lo que tú ves en el teléfono todo el día? Tienes que establecer horarios para trabajar, horarios para el ministerio, horarios para checar lo que tengas que checar, pero no puede todo el día el aparato estar en pie. Peor aún, tú esclavizar a tus hijos. Padres que dicen, toma el iPad, te lo regalo. No se lo regalaste a él, te lo regalaste a ti. Fue un regalo que te diste a ti a través de él para que él se entretenga y no te fastidie. Esta es la triste realidad. Así son las cosas. Porque papá, en vez de decir voy a buscar un tiempo para jugar con mi hijo, para correr con mi hija, para andar en bici, para esto, para aquello, para el otro, ten un aparato. No se lo compraste él, te lo compraste a ti, para que no te fastidie, para tenerlo entretenido. Y es una forma de inducirlo a la esclavitud. Así como entregaban en el Antiguo Testamento a sus hijos a Moloch, que era una dedicación a Satanás, hay padres que de esta forma los están entregando, volviendo inútiles esclavos de las redes sociales. No puede ser que esté el niño todo el día, que papá y mamá no hagan nada, inmutados. Dios, se entiende, a lo mejor fuiste a comer a un restaurante con tu familia y ya pasó un buen rato y tu hijito pequeño es medio desesperado y ahorita por la pandemia están cerrados los juegos de niños. Por cierto, el otro día fuimos con unos amigos y sus hijos a una plaza aquí en Toluca, en Metepec, que es abierta, y unos juegos clausurados, se metieron y acabaron embarrados en polvo de que tenían un año que nadie los usaba. Y los dejamos tantito divertirse. Algunos están rasgando las vestiduras ahorita, pero bueno, no somos perfectos. Llega el vigilante con mi esposa y la hermana que nos acompañaba.
no menciono quién me ventaneó a mí, pero no a los demás, ¿no? Y le dice, ¿son estos sus hijos? Le dice, ahí están sus papás, estamos como a 5 metros. Y volteé a ver a mi esposa así con cara de que gandalla y dice, pues no mentí, dije que ahí estaban sus papás, ustedes son. En fin, en lo que estaba es que a veces no hay juegos en los lugares, entonces el pobre niño está desesperado y tú estás ahí con familia, con amigos, se entiende que a lo mejor le dices, toma un ratito, porque de eso a que esté gritando y brincando por todas las sillas, pues mejor que se entretenga tantito, ¿verdad? O están en un viaje largo y ya hizo algunas cosas, platicaron, cantaron, alabaron, oraron, todo lo que puedes hacer y sigue desesperado, ok, ve una película en el camino. En casos excepcionales, por razones justificables, de ahí a que 365 días del año, el pequeño, el joven, el adolescente y hasta los adultos desayunan con la tablet, duermen con la tablet, sueñan con la tablet, todo el día con el teléfono, ya es otra cosa, ya no es correcto. Y recordemos e insisto, y este es bien importante para no perdernos, pecado no es solo hacer lo malo, es dejar de hacer lo bueno. Entonces quizá por pasártela en redes no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para estar con tu familia, no tienes tiempo para servir a Dios, no tienes tiempo para otras cosas que Dios te manda hacer. Y no hacerlas también es una forma de pecado. Y no las estás haciendo porque tus manos están siendo instrumentos de iniquidad. No están derramando sangre, pero tampoco están derramando bendición. Y la Biblia nos enseña que con nuestras manos tenemos que derramar bendición, traer bendición, ser de bendición. Personas que a lo mejor ni siquiera quieren con sus manos trabajar. Personas que llevan años de holgazanes, como el gobierno les ayuda, ya no trabajo, hay muchos casos así, que conocemos de personas que podrían vivir mejor, pero no reciben una ayuda, ¿verdad? O soy aviador, que significa que firman en la nómina del gobierno, pero no chambean. Cosas como estas no son correctas. Dios te dio tus manos para bendecir y también para trabajar. ¿Para qué las estoy utilizando? Continúa hablando Isaías, como te dije, de cada declaración podríamos hacer un tema entero, pero quiero solamente ver un resumen. Espero que nos dé el tiempo hoy, si no continuaremos la próxima semana. Les recuerdo, a partir de la próxima semana, Romanos pasa al jueves. Seguimos en vivo, seguimos a través de esta página con la misma serie en donde estamos, a la misma hora, a las 8 de la noche, para no afectarlos, pero en jueves, para no chocar con las reuniones presenciales que hoy acaban de reanudarse en Vida Nueva para el Mundo Metepec. Si a ti se te complica entrar el jueves, no te preocupes, ¿verdad? Puede que haya algún caso excepcional de alguien que me diga, es que mi día libre era el miércoles, es el único día que tengo. No te preocupes, te esperas a la siguiente semana y entras el miércoles a las 8 y buscas en los videos para abajo y le pones play y lo escuchas como si estuviéramos en vivo los miércoles. La ventaja de que el video se quede ahí en las redes sociales es que no va a haber ningún pretexto. Incluso que el jueves te fuiste a cenar tamales, te cayeron pesados y te dieron retortijones y ya no te pudiste conectar a las 8, bueno, a las 10 de la noche que se te pasen los retortijones, lo puedes ver el día que quieras, las 24 horas del día, los 365 días del año. Utiliza tus manos para tomar el teléfono y escuchar prédicas. Entonces, a partir de la próxima semana, repito, pasamos este estudio al jueves, para no chocar con nuestra actividad de los miércoles en Vida Nueva para el Mundo Metepec. Seguimos, Isaías 59 dice, sus manos derramaban sangre, y dice, vuestros labios pronuncian mentira, dice, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. Está hablando de todo lo que maquinan con sus palabras. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad. Y otra vez repite, y obra de rapiña está en sus manos. En segundo lugar, te pregunto, ¿para qué has utilizado tu boca? Santiago 3 del 13 en adelante dice, no puede una fuente dar agua dulce y dar agua salada. Así tampoco puede salir bendición y maldición de mis labios. Y no puedo con una parte de mi boca, de mi fuente, alabar y bendecir a Dios y al mismo tiempo maldecir. No es posible que saludes a un hermano y le digas, Dios te bendiga, y a los 2 minutos lo estás acuchillando por la espalda. ¿Qué clase
de infeliz hipócrita es aquel que es capaz de tener este cinismo. Y algunos están rasgando las vestiduras otra vez. Dijo infeliz hipócrita. Hermanos, es que hasta que no le damos un énfasis de este modo, no nos damos cuenta de lo grotesco que es. Entonces, discúlpenme si mi generación de cristal se me rompió por describirlo de esta manera, y ya me conocen. No lo estoy diciendo con la idea de traer culpa, y sí, soy un desgraciado porque insisto toda la vida en que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que la confrontación es para edificación, para arrepentimiento, y esta es mi idea. Y si lo has hecho, también para ti hay perdón, pero doy este énfasis para que nos demos cuenta de algo tan normal, pero tan anormal al mismo tiempo. O sea, no es correcto, no es ni siquiera una gente pensante. ¿Te bendigo y te maldigo? ¿De qué estamos hablando? ¿De un loco, un esquizofrénico? ¿Qué? No, gran parte del cuerpo de Cristo así es. Y lo hemos normalizado. Porque no le estoy matando con una pistola, porque no le estoy acuchillando, porque no le estoy golpeando. Y volvemos al mismo punto, por creer que pecado es solamente hacer lo malo, ¿no? Y que los pecados son las drogas y el alcohol y los homicidios. Pienso que puedo murmurar de mi hermano y que no pasa nada. Y no es así. La Biblia condena la murmuración, el chisme, al testigo falso. Hablar cosas porque te contaron, porque te dijeron. Me contaba un buen amigo, hermano pastor, hace poco, que hace algunos meses le dio COVID. Y naturalmente dejó de predicar algunas semanas en la congregación y ya andaban inventando el chisme que estaba divorciado. Hijos del maíz. Y toma la que se les aparece con su esposa 3 semanas después y no es posible. No es posible que la gente sea tan chismosa, que no tenga nada que hacer, tan murmuradora. Dices, qué pobre es su vida, que no tiene nada que contar. Porque cuando yo estoy lleno de Dios y de la palabra de Dios y de los planes de Dios, es tanto lo que estoy haciendo que ni me va a dar tiempo de andar de chismoso. Me reúno en una plática y ¿qué cuento? Estoy haciendo esto, estoy planeando aquello, aprendí lo otro, prediqué de esto, escuché del otro, porque estás lleno de vida. Pero si te la pasas hablando chisme y murmuración y me contaron y me dijeron y parece ser, pues es que en tu vida no hay nada, no hay propósito. Estás fuera del propósito de Dios, que al no tener nada que contar, porque nada estás haciendo, tienes que ponerte a hablar de los demás. Y solamente de la lengua podríamos hacer una serie entera. Te recomiendo muchas prédicas que yo por ahí tengo en internet. El pecado de falso testimonio es una que está por ahí en YouTube muy fuerte. Y bueno, por ahí hay varias, no recuerdo exactamente el nombre, pero he compartido mucho y no me voy a meter tanto a tal grado que nos lleve todo lo que podría llevar, pero la Biblia condena severamente los pecados que se cometen con nuestra lengua. ¿Para qué Dios nos dio nuestra lengua? Para orar, para bendecir, para exhortar, para enseñar, para edificar, para orar. ¿Para qué le estoy usando? Vuelvo a lo mismo, regresamos a Romanos 5. Que vuestros miembros no se presenten como instrumentos de iniquidad, sino de justicia. ¿Y para qué estoy presentando mi lengua? Al principio del mensaje muchos estaban bien cómodos. No, hombre, el pecado no reina en mi vida. Tómala, se te cayó el cantón de ir al de al lado, bien gacho. Porque el chisme es uno de los pecados más comunes en la iglesia. Ay, no fumo, no me emborracho, no me drogo, no fornico, no corro, no grito, no empujo. Pero ¿cómo eres chismoso? Y he sabido personas que se atreven a hablar y cuando les dices, ¿y de dónde lo sacaste? Dicen, es que me contaron. Proverbios habla de hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Quieren, que lastiman, que destruyen. Te contaron, si no te consta, cállate. Y averígualo. Santiago 1:18 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Primero escucha bien todas las versiones. Dice, ¿por qué? Tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú hablas sin haber escuchado, terminarás obrando en la ira del hombre, en la carne, cometiendo injusticias. Algunos peor, es que parecía, es que se veía. A lo mejor dices, jamás lo he hecho, ¿estás seguro?
¿No te ha pasado que te pusiste medio sangrón con una persona con la que nunca habías cruzado una palabra y hasta tenías la desfachatez de decir, ese me cae re mal? ¿Por qué? Porque se ve bien payaso. Mira nada más. Ahora tienes el don de discernimiento de payasos, porque se ve que es bien payaso. Hay gente así, que se atreve a ser, y de ninguna forma, de todas formas, tendría que ser altiva, ni déspota, ni nada, pero que lo son, simplemente porque se ve bien presumido, porque se ve bien sangrón, porque se ve esto, porque se ve aquello, porque se ve el otro. Arrepiéntete de andar juzgando a los demás por las apariencias. Jesús dijo, juzgad con justo juicio y no según las apariencias. Ahí me han dicho, ay pastor, yo pensé que era medio sangrón porque lo veía y cómo caminaba. Y pues cómo quieren que camine, qué tranza, qué húbole mi valedor. Y tampoco puedes irte al otro extremo de que porque alguien camina así tampoco lo vas a juzgar. Entonces no puede ser lo que hay en la cabeza de mucha gente. Y que porque se ve, emitiste un juicio en tu cabezota y estás hablando de esa persona. No, pues se ve bien mujeriego y se ve esto y se ve aquello y se ve el otro. Deja de pensar en lo que se ve y confirma los hechos y habla en el orden correcto. La Biblia dice, tu hermano peca en contra de ti, ve y repréndele a solas. No se arrepiente, regresa con un testigo. No se arrepiente, dalo a conocer. Hoy la gente lo hace al revés. Primero lo cuenta a todo el mundo, luego a los cercanos y después se entera la persona. Y eso también es pecado. Aunque te lo hayan hecho. No es que no me lo contaron, a mí me lo hizo, que ibas y lo encaras personalmente. Pero no se atreve la gente. Y esto ha dividido y ha destruido el cuerpo de Cristo, ha afectado a la iglesia. Porque empiezan a haber divisiones. Aún la gente se va vociferando del pastor. Yo me he enterado que se van diciendo cosas de uno y dices, mira, que se vaya y que Dios lo bendiga, pero que tenga la decencia al menos de decir de frente, oye, en esto y en esto y en esto no estuve de acuerdo, para que si nos equivocamos y pecamos, al menos tengamos la oportunidad de ponerlo en oración delante de Dios y arrepentirnos. Pero ni siquiera eso. Y por eso dice la Biblia, y si se arrepienta habrás ganado a tu hermano, ¿verdad? Y esa es la idea, que se arrepienta. Y si no, pues ya después sigues con el resto del orden, pero la gente no lo respeta. Entonces primero te cercioras que lo que vas a decir es cierto, nada de que se ve. Ay, ha de ser bien sangrón porque es argentino. Yo todos los argentinos que he conocido hasta la fecha son buenísima onda. Yo conocí una pastora que tenía un carácter fuerte porque era del norte y que Dios la usa tremendamente y que también camina siempre derecha y la mirada arriba y es seria a primera vista. Y cuando tú hablas con ella es increíble persona, buenísima onda, relajada, etc. Lo mismo su esposo. Pero ella fue la que nos contó que a veces llegaban personas y le decían lo mismo. Ay, yo pensé que usted era bien payasa. Y que esa gente, dice, ya me ha costado porque como cristiana les tengo que perdonar y como pastor ayudar. Pero no me dan ganas de iniciar una relación. Y con toda razón, estoy de acuerdo con ella. Que como pastores, como cristianos, te bendigo, te perdono, estoy para servirte, no muy al extremo de no ni me hables, pero una relación de amistad, al menos a la fecha, con alguien que vive juzgando a los demás por su apariencia, olvídalo. Tristísimo. Ponen a hablar un montón de tonterías. Ven las fotos de los jóvenes que han sido tan usados en esta cuarentena en las redes sociales. Yo doy tantas gracias a Dios por un grupo de jóvenes que tenemos en Toluca, que Dios ha levantado con tantas ideas y cosas que han hecho y siempre por supuesto que habrá que orientarlos, así como también a mí me orientan y algún día siendo más joven me orientaron más y todo, pero que no cabe duda de la honestidad y transparencia de su corazón y cómo Dios los ha utilizado. Y qué vergüenza leer los comentarios de muchos cristianos en redes sociales porque sí, porque en la foto tenía un tatuaje y que porque si salió con esta pose y que si aquello, ¿qué te importa? Miras la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga de tu propio ojo. Primero enfócate en ti y empieza a servir a Dios y presenta tus cuerpos como miembros de justicia. Y cuando hagas lo que ellos hacen, me vienes a decir si están mal. Para ahí andas de holgazán, tirado en el sillón toda la pandemia.
pecando de muchas formas y te crees con el derecho de venir a juzgar a una persona que porque si su cabello está muy largo, que porque si esto y que porque si aquello. ¿En qué hemos caído? Estás siendo cómplice de Satanás, que es el acusador de los hermanos. Así es como viven muchos cristianos, aliados del padre de mentira, presentando sus miembros como miembros de iniquidad. Se les olvidó para qué nos dio Dios la boca. Y se vuelven esta fuente de aguas dulces el domingo. Amén, aleluya, gloria a Dios, alabaré. Y aguas amargas, bla, 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 vomitando basura y veneno toda la semana. Chisme, murmuración, insultos, cómo le hablan algunos a su familia, a sus hijos, al personal de servicio. Venía un día llegando del aeropuerto, de un viaje al aeropuerto más bien, a la Ciudad de México. Tomo el Caminante, que es lo que suelo hacer, que es un autobús que me trae de la Ciudad de México para acá. Porque cuando viajo casi no hay vuelos de Toluca, triste aeropuerto, ni lo pelan. Y son como entre 1 y 2 horas y media de camino, depende el día y la hora que tú elijas. Entonces me subo a mi asiento y empiezo a escuchar a la persona al lado de mí, una persona, y no es que estuviera de chismoso, es que era imposible no escucharlo, antes de la pandemia, hace mucho tiempo, hablar con una bola de peladeces, y al hijo de tal, que no sé qué, que dile que yo mando, y desde la A hasta la Z, y chan, chen, chin, chon, chun, y pip. Dije, Dios mío, ¿a quién traigo sentado? Y luego empieza a hablar de un tema de una cruzada de oración. Y total que escucho el nombre de la cruzada que hacían y la googleo y me doy cuenta que él es el director de esa farsa que hacen. Al menos él. Porque él es lo que hace. Seguramente por puro negocio, sabrá Dios por qué. Armar algo porque tú lo escuchabas hablar y dices, híjole, a veces ni mundanos y ateos hablan así. Y total que el tema era de una persona que trabajaba en el ministerio y que alguna indicación no siguió, y en vez de exhortarlo de forma correcta, con una prepotencia, con una altivez, y veo en esa misma página cómo lo entrevistan llegando al aeropuerto ese mismo día, horas antes. Y amén, aleluya, gloria a Dios. Fueron de su mismo ministerio ahí a entrevistarlo, ¿no? Al apóstol, el organizador de esta cruzada de oración. Y sí, venimos de no sé dónde, y los milagros, y Dios, y se me apareció el ángel Gabriel y le di consejería. Y tú comparas las dos versiones y dices, reverendo hipócrita. A mí que no me venga con cuentos. No puede ser. No puede ser. Tanta doble moral, doble discurso, doblemente. Bendiciendo minutos antes con sus labios y vociferando una bola de cosas después. Como dice mi abuela, como carretonero. A veces me regaña mi abuela y me dice, ¿qué modos? Pareces indio bajado del cerro, ¿cómo hablas así? No sé qué. Y me costó trabajo cuando vine a Cristo cambiar mi forma de hablar. Me decían Vulgar Vader en la secundaria, de lo pelado que era. Y Dios sabe que cuando yo me expreso públicamente con ustedes, no estoy fingiendo de cómo me expreso en lo privado. ¿Que tengo mi carácter? Sí. ¿Que puedo, como al predicar, de repente apasionarme en la palabra y hablar fuerte, y también en lo privado de repente me puedes encontrar exhortando fuerte a una persona? Sí, pero siempre con respeto. Que a todos en algún momento se nos pudo haber ido la lengua y dijimos un chisme y juzgamos según las apariencias. Regresamos a donde empezamos y aquí concluyo. Pero te arrepentiste y aprendiste. Yo aprendí como pastor. Porque alguna vez me pasó que, oye, fulano de tal hizo y dijo, y oye, que fulano de tal, que no sé qué mala onda. Y cuando escucho su versión era distinto. Discúlpame. Y de ahí en adelante aprendí. Si no hay evidencia, si no lo reconoció la persona, antes lo escucho, a ver qué me tiene que decir. Porque a veces las versiones son muy distintas. Entonces, la idea es que aprendamos, pero de ahí a que
El pecado reina en nosotros, gobierna en nosotros, y mis miembros están presentados como miembros de iniquidad, no es algo que nos permita la gracia. La siguiente semana vamos a hablar de a dónde corren nuestros pies, qué escuchan nuestros oídos, en dónde están puestos nuestros ojos. El examen no termina. Apenas vamos ni siquiera en la mitad. Les recuerdo que a partir de la próxima semana, Romanos es el jueves a las 8 de la noche. Para que lo vayan programando, ojalá que no afecte la logística de muchos, y los que sí, discúlpenos. Y pues simplemente, como les dije, sigan entrando ustedes los miércoles a buscar el estudio de la semana anterior. El domingo predica aquí en Villanueva para el Mundo Toluca el doctor Alducin en el segundo y tercer servicio. Los esperamos, ya no hay que hacer reserva del lugar. Seguimos contando con la sana distancia y todo el protocolo y todas las cosas que pide el gobierno: cubrebocas, gel, tapete puerco en la entrada y todos estos rollos. Pero debido a la capacidad del auditorio, a que tenemos un servicio más, nos hemos dado cuenta que aún así, sin reservar, seguimos manteniendo el límite de aforo que nos permiten. Y además que mucha gente sigue con miedo, sigue guardándose en casa y hace todo menos ir a la iglesia. Saludos y que Dios los bendiga, y algún día esperamos verlos, ¿verdad? Si se están guardando y cuidando, se les respeta, pero no hay nada más absurdo que ver que entre semana andan de aquí para allá como si nada. Pero qué miedo ir el domingo a la iglesia. Píntate las uñas, no te van a romper. ¿Qué más les iba a decir, mis hermanos? El viernes 7:30 de la noche, alabanza en el auditorio Villanueva para el Mundo Metepec. A las 8 nos separamos, jóvenes y matrimonios. Tenemos nuestro estudio presencial también. No sé si ese se va a transmitir en vivo en BNPM Toluca. Los que yo comparta también seguramente se transmitirán en vivo. Yo les estaré avisando ya sea el mero día o un día antes para que estén al tanto. Y por ahí había otro aviso que les quería compartir, no recuerdo cuál era. Así que vamos a orar para terminar, Señor. Que el domingo me toca a mí predicar en el primer servicio en Villanueva para el Mundo Metepec, y lo transmitimos en esta página. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Qué fuerte nos has hablado. Perdónanos, Señor, si ha reinado el pecado en nuestros miembros, como hoy lo vimos en lo que hacemos con nuestras manos, en lo que hablamos con nuestra lengua. Perdónanos si hemos tenido un doble ánimo, Señor, y con las manos que alzamos para alabarte, también perdemos el tiempo y planeamos mal, escribimos mal, amenazamos, golpeamos. Perdónanos si con la lengua con la que te bendecimos, oramos y alabamos, también vociferamos, murmuramos, insultamos, hacemos chismes y argüendes, Señor. Padre, lo confesamos como pecado y nos duele, y te pedimos que tú nos limpies con tu sangre. Que esta confrontación tan fuerte no sea para traer carga y vergüenza y condenación y culpa, sino para llevarnos al arrepentimiento y por ende a la edificación. Gracias porque tu misericordia, que es nueva cada mañana, nos permite hoy poder comenzar de nuevo. Gracias, Señor. Enséñanos siempre, Padre, antes de hablar, recuérdanos estas verdades. Cada que damos nuestras manos, que caminemos, que veamos, que oigamos, que recordemos que tu palabra nos llama a que nuestros miembros sean presentados como miembros para justicia y no para iniquidad, y que así sea hecho, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el viernes, nos vemos, si no el viernes, el domingo, y un fuerte abrazo a todos, y en especial a los del Cruz Azul, que el sábado los vamos a ubicar en su realidad. Van a darse cuenta de que todo ha sido una farsa y quién manda en realidad. Va a estar bueno. Estamos despedidos. Bonita noche.